de incidencia. En Vigo ayer volvimos a bajar, bajamos 1,3, estamos por tanto en 42,3, Coruña 34, Santiago 28, Lugo por debajo de 15, Ourense 59, Pontevedra 30 y Ferrol 17. Por tanto, la evolución en Vigo es buena, estamos bajando, con una cierta lentitud, pero bajando, y sustancialmente buena a 7 días. Porque a 7 días que bajamos 1, en Vigo estamos en 13,7, lo que significa, en términos de incidencia acumulada a 14 días, estar en 27. Por tanto, estamos francamente bien. En los siguientes días vamos a seguir bajando, los datos ya lo adelantan en la comparación, y por tanto llevamos una buena evolución de la pandemia. Seguimos cada vez bajando más, y fijaros que en el gráfico se ve que estamos por debajo ya de la parte baja de la zona intermedia antes del mes de junio. Ya tenemos una incidencia acumulada que es la más baja de todo este registro desde hace casi un año. Y por tanto, esta nueva situación en una buena posición de pandemia se tiene que ver reflejada en las normas de convivencia. Y claro, nosotros reclamamos, primero, flexibilización en la hostelería, y una clara flexibilización de la hostelería. Se le sigue haciendo un daño incalculable. La Xunta de Galicia le sigue haciendo a la hostelería de Vigo un daño incalculable. En segundo lugar, necesitamos tener ya más fluidez en el transporte público. Y seguimos teniendo las mismas restricciones en transporte público que cuando estábamos en 400 casos y ahora estamos por debajo de 30. Y esto es un daño que le producen al transporte público, porque hay el número de autobuses que hay. Y por tanto no somos capaces de cubrir la demanda. Hay gente que se queda en las paradas porque no puede subir, porque seguimos con un aforo de parte importantísima de la pandemia. Eso sí, para el transporte que regula la Xunta Interurbano, ahí el aforo es del 100%. Por tanto, la Xunta está castigando a Vigo. Castiga a la hostelería de Vigo y castiga a los ciudadanos de Vigo que no pueden usar el transporte porque hay una limitación que ahora ya es indebida. Simplemente con poner que usemos mascarillas, pues ya es una cuestión suficientemente válida cuando tienes a 7 días por debajo de 30. Cuando estamos marchando en la dirección de cero. Y por tanto, claro que hay que flexibilizar la economía, flexibilizar la hostelería y flexibilizar el transporte. Pero claro, adicionalmente tenemos lo que están planteando desde la Xunta de Galicia en el deporte. Y seguimos con unas muy severas limitaciones en el deporte. Y claro que muchos papás y mamás no pueden entrar a ver los partidos de los hijos. Y lo hacen peor, se quedan todos en la puerta juntos. Y por tanto, claro que tiene que flexibilizarse esto porque estamos en la nueva normalidad. Y como estamos en la nueva normalidad, hay que darle las normas de la nueva normalidad. No dar las normas de cuando teníamos más de 400 casos estando ahora por debajo de 30. Es que la Xunta, el consellero de Economía, el consellero de Sanidad lo está haciendo muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Sigue ahogando una parte de la actividad y claro que hay que tener precaución y prudencia. Yo soy el primero en decirlo. Pero los contagios no se producen en estos foros. Los contagios se producen en las reuniones que todos sabemos y cada vez más en la gente muy joven que está sin vacunar. Claro que es cierto que algunos jóvenes contagian el nivel de error de la vacuna, de no cobertura de la vacuna, pues contagian, pero ya con contagios más controlados también. Y esta normalidad, tenemos que adaptar las normas a la nueva normalidad. Y yo le digo a la Xunta de Galicia, copien el modelo de Madrid. Copien el modelo de Madrid. Una mucho más importante incidencia que la que tiene Vigo y tienen un modelo prácticamente liberalizado. Copien el de Madrid.
¿O es que los de Madrid no saben, señor consejero de Sanidad y señor Feijóo? Los de Madrid no saben. Pues oiga, ¿queremos el modelo de Madrid en Vigo? Pedimos para Vigo lo mismo que está sucediendo en Madrid. Exactamente lo mismo. Y estamos mejor en Vigo que en Madrid, en incidencia acumulada. Y por tanto, lo que el alcalde de Vigo está planteando es que cojan el modelo de otras ciudades de España y singularmente el de Madrid. No, lo están haciendo muy mal. Lo están haciendo muy mal. Fue muy bien la vacuna porque el gobierno de España acertó en la política de vacunas y proveyó vacunas y permitió esta extraordinaria capacidad de vacunación, pero todo aquello que cuelga de la Xunta en el ámbito de las decisiones para la economía, pues lo están haciendo muy mal. Y hay un gran enfado en la hostelería, y en el comercio, y en el deporte, y en tantos sitios porque están limitando la actividad.